buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigorífico NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada del 1 de octubre arranca con noticias de muy diversos signos. En primer lugar, habría que decir, como nuestro amigo Rocco Remo, esta madrugada del 1 de octubre arranca con una luna llena espectacular. Anoche en Caracas no fue posible visualizarla por lo denso de las nubes. Sin embargo, hoy la madrugada nos regaló una luna llena, absolutamente cinematográfica, realmente importante. Bueno, bajo los rayos de esa luna nos enteramos de noticias, repito, de muy diversos signos. Una noticia trágica que está vinculada con el proceso de luchas sociales que se está desarrollando en forma espontánea, en forma silvestre, en forma salvaje, podría decirse, en nuestro país. ¿Por qué silvestre? Bueno, porque no tiene organización, porque no tiene sustento, porque no tiene organicidad, porque los venezolanos que protestan no cuentan con el respaldo, el apoyo, la orientación, la guía de un estamento dirigente que suministre organicidad, enmarque objetivos, oriente procesos. Esto es muy grave porque además esto termina costando vidas. Ojo, que nadie se equivoque, no estamos diciendo que las pérdidas de vidas humanas sean producto de la protesta. No, la protesta es un derecho constitucional, la protesta es un derecho humano. Y así está establecido en el artículo 68 de nuestra Constitución. Pero para que la protesta sea exitosa, repito, tiene que haber coordinación. Y bueno, ¿para qué existe la política? ¿Para qué existen los políticos? ¿Para qué existe un estamento dirigente? Para declarar por las redes sociales, para declarar por los medios de comunicación, para pelearse entre ellos por quién tiene la razón en tal o cual tópico o a propósito de tal o cual anécdota. No vale. La dirigencia política existe precisamente para darle forma, organicidad, dirección y sentido a los anhelos sociales y lograr de esa manera los objetivos que la población necesita, plantea, exige. Arrancamos entonces con esta información. Asesinan a joven durante protesta en Cariaco. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunció el asesinato de Víctor Rivero, de apenas 20 años de edad, quien fue asesinado durante una protesta por alimentos en Cariaco, Estado Sucre. Exigimos poner fin a la política de represión e impunidad en Venezuela, señaló esta organización no gubernamental, es decir, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en su cuenta en la red social Twitter. Otro destacado defensor de derechos humanos, el abogado Marino Alvarado, como todo el mundo sabe, Marino Alvarado fue durante mucho tiempo coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y sigue siendo pues una persona vinculada a Amnistía Internacional y a prácticamente toda la red de defensores de derechos humanos. Marino hace una referencia bastante más amplia a toda esta situación a propósito de la desgracia que significa el asesinato de este joven en Cariaco. Revela el defensor de derechos humanos Marino Alvarado que el asesinato de este joven en Cariaco implica o configura la quinta muerte de un ciudadano venezolano a manos de cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la oleada de protestas
de este año 2020. Así lo dice Marino Alvarado, leo textualmente. El portal El Pitazo TV informa del asesinato presuntamente por policías en el contexto de una protesta de Víctor Rivero, de 20 años de edad, habitante de Cariaco, estado Sucre. De confirmarse este lamentable asesinato, sería la quinta persona asesinada en protestas en el año 2020. Amplía Alvarado. Dice, el 23 de abril fue asesinado en Upata Charlie Antonio Núñez, de 29 años. El 4 de mayo fue asesinado Rafael Hernández, de 21 años, en Mérida. El 26 de julio fue asesinado Carlos Enrique Chaparro, de 47 años, en Anzoátegui. Y Joel Luis Albornoz, de 18 años, fue asesinado el 17 de julio en la isla de Toa, Zulia. Por supuesto, aquí estamos hablando, o está hablando Marino Alvarado, únicamente de aquellas personas que han perdido la vida en el contexto de protestas sociales por alimentos, por gasolina, por combustible, por gas doméstico, etcétera. No se refiere, por ejemplo, a los dos jóvenes que fueron asesinados en Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia. No se refiere al caso del joven locutor que también en el estado Sucre, en Guiria, fue asesinado en el contexto de una situación extraña, pues. Todas estas eran personas vinculadas, por cierto, al oficialismo, personas que estaban haciendo denuncias sobre corrupción, sobre malos tratos a la población, y recibieron ese tratamiento criminal. Finalmente, nos dice Marino Alvarado, el asesinato de personas en contexto de protestas indica que en Venezuela el ejercicio del derecho a la protesta pacífica es de alto riesgo por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado o la actuación de particulares armados para atacar manifestantes. Esto significa la violación del artículo 68 constitucional. El artículo 68 constitucional expresa, consagra el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, y establece también que, por cierto, tampoco la policía podrá utilizar armas letales en el control de manifestaciones ni gases tóxicos. Sobre esto hay que aclarar que son diversas las modalidades que utilizan en ocasiones elementos criminales en las fuerzas de seguridad del Estado para burlar esta disposición, porque no basta con no usar armas letales. Hay también la tendencia a darle usos letales a armas que no lo son. Por ejemplo, cuando estos elementos disparan a quemarropa perdigones en la cara a manifestantes. Eso es darle uso letal a un arma que no lo es. Cuando se alinea con proyectiles, con plomos, con metras, los cartuchos de las escopetas que deberían tener perdigones de goma, eso es darle un uso criminal, letal, a armas que no lo son. O cuando, por ejemplo, se dispara una bomba lacrimógena a través del rifle lanzador de bombas, no al aire, pues no describiendo una trayectoria parabólica, sino en línea recta al pecho de los manifestantes. Eso es asesinato, eso es el uso no letal de armas que no lo son. Bueno, esa es la primera noticia que debo compartir, que cumplo con el deber de compartir con ustedes en esta madrugada del 1 de octubre. La noticia vinculada a cómo está luchando un pueblo solo, como decía Monseñor Víctor Hugo Basabe, el obispo de San Felipe. Tengo que compartir ahora otra información, esta vez sobre lo que está ocurriendo en el estamento político. Enrique Capriles, 2 puntos. Si no posponen, no hay manera. No le sirve la elección al país. Es esta la forma en la que nuestros colegas de Efecto Cocuyo titulan la información sobre las declaraciones vertidas ayer por el exgobernador y excandidato presidencial Enrique Capriles en relación a su no participación en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Dice así el texto: se baja del tren.
El exgobernador del estado Miranda y 2 veces candidato a la presidencia de la República, Enrique Capriles Radonsky, anunció durante la noche de este miércoles 30 de septiembre su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Capriles, en transmisión a través de sus redes sociales, aseveró que su decisión se basó en las consideraciones que hizo al respecto la Unión Europea sobre que no existen condiciones favorables para ese proceso comicial, por lo que además exigió que sea pospuesto para una fecha posterior. La misión de Europa en el país dijo: necesitamos de 5 a 6 meses para poder venir como observadores internacionales. Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma en el que dijimos vamos a reservar los nombres y si no se logra los sacamos, lógicamente. Esta elección tiene que ser postergada. Exigimos que sea postergada por la pandemia y para que nuestra gente pueda ejercer su derecho. Hay una posibilidad de mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué a alguien en el partido de gobierno no le conviene?, explicó. Además, añadió que la observación internacional permitiría ganar confianza para enfrentar posibles fraudes que a su juicio estaría orquestando el gobierno de Nicolás Maduro. Necesitamos que ese voto cuente para el futuro. Lo que hicimos fue reservar los espacios, pero se trata de cómo esto nos permite abrir puertas para que la elección le sirva a Venezuela. Y para eso se necesita observación internacional que permita auditar el proceso, dijo. El dirigente de Primero Justicia, quien había semanas atrás asomado la posibilidad de luchar por condiciones electorales para esos comicios a través de su movimiento La Fuerza del Cambio, señaló este miércoles que seguirá haciendo las gestiones para que esas parlamentarias puedan realizarse con garantías para todos los factores democráticos del país. Estas son las declaraciones que, repito, en el día de ayer dio el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Yo no voy a hacer juicios de valor ni voy a expresar criterios a propósito de esto. Yo simplemente les presento a ustedes estas 2 informaciones que son de alguna forma emblemáticas, de alguna manera representativas de la dinámica que enfrentamos hoy los venezolanos. Por un lado, el joven Víctor Rivero, asesinado en Cariaco en el contexto de una protesta por hambre. Y de una protesta, repito, sin dirección, sin orientación, sin apoyo del estamento político, como son la inmensa mayoría de las protestas que se están produciendo en el país. Protestas silvestres, protestas de un pueblo desesperado, protestas de un pueblo que no tiene una opción política que lo exprese. Por otro lado, tenemos las declaraciones de un político explicando sus muy buenas razones, no para subirse al ring, sino para bajarse de él. Porque también es importante ubicar eso, pues. Yo no soy quien para decir, mira, participa, no participa, etcétera, etcétera. No. Yo sigo diciendo lo que dije desde hace muchísimos meses en este programa. Los que quieren abstenerse, mucho respeto, pero que expliquen qué es lo que va a ocurrir después que se le regale la Asamblea Nacional al oficialismo. Los que quieran votar, mucho respeto, pero que expliquen cómo ese voto no va a formar parte simplemente de la mascarada oficialista, sino que va a formar parte de un intento serio por reconstruir la mayoría política que exprese a la mayoría social que quiere cambio. Hasta ahora, nadie ha dado explicaciones suficientemente convincentes en un sentido o en el otro. Y mientras tanto, ahí está el pueblo, peleando solo. Y en ocasiones como las que protagonizó desgraciadamente Víctor Rivero allá en Cariaco, muriendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho. Porque mientras los políticos de oposición deshojan la margarita, participo, no participo, participo, no participo, no participo. Mientras, repito, algunos políticos de oposición están deshojando la margarita, para quedarse sin margarita, por cierto, ¿no? Sin hojas, sin pétalos, sin nada. El gobierno avanza, el régimen avanza y avanza construyendo un tinglado normativo e institucional que facilite, amplíe, agrave las posibilidades de represión. Han circulado 2 documentos en las últimas horas en el país y en una sociedad polarizada, generalmente cuando el otro dice algo, la otra mitad del país o el otro 80% del país sencillamente no escucha, no le hace caso, dice, no, eso es más de la paja de siempre. Y a veces hay que atender a esa paja porque el régimen tiene una peculiaridad. Ellos no cumplen ninguna de sus promesas, pero sí cumplen todas sus amenazas. Están circulando, repito, 2 documentos. Uno es el antiinforme elaborado por elementos del régimen contra el informe de la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas que ha certificado la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y por otro lado, hay la presentación de una ley antibloqueo. En efecto, fue exhumada de su tumba la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden ustedes que el presidente de la misma, el señor Diosdado Cabello, había dicho que la Asamblea, iba a ser disuelta en breve y que ya no iba a ser ninguna constitución, nada. Que era jugando, pues. Ahora resulta que Nicolás Maduro plantea que la Asamblea Nacional Constituyente elabore y emita una supuesta ley constitucional antibloqueo. Hay que preguntarse en primer lugar cuál es el contenido de estos documentos, si hay conexión entre uno y el otro y de qué estrategia forma parte. Esa pregunta se la hacemos a un conocedor profundo de la materia, el doctor Ali Daniels, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir sobre estos 2 documentos y si tienen alguna relación cierta con la vida, la cotidianidad del venezolano y en particular de ese venezolano que como Víctor Rivero allá en Cariaco está protestando en las calles por hambre o por falta de combustible? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Efectivamente, pues como está señalando, hay una relación entre ambos documentos. Sobre todo yo quisiera hacer relación pues respecto al llamado documento contra la infamia, que es la respuesta del gobierno al informe de la misión de determinación de hechos. Y bueno, hay mucho que decir sobre ese documento que pretende responder a lo que ahí se dice. Lo primero es que es un documento bastante largo de 112 páginas y sin embargo, de esas 112 páginas, apenas 12 páginas está dedicada a las víctimas, ¿no? Esto pone muy de relieve la importancia que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos para el gobierno.
que de los 4 capítulos que conforman el documento, el más corto es justamente el de las víctimas, que tiene apenas 12 páginas. En cambio, los dedicados a las sanciones, por ejemplo, son mucho más amplios. Otro elemento que quiero destacar es que se hace mucho énfasis en que el informe no es de una misión de las Naciones Unidas, sino que es un informe del Grupo de Lima. Y sin embargo, cuando uno ve qué países votaron la resolución que aprobó esta misión de determinación de hechos, la mayoría no son americanos, que el Grupo de Lima está conformado por países del continente americano. Voy a poner un ejemplo: Australia, Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Eslovaquia, España, Ucrania, el Reino Unido. Como se ve, de los 19 países que votaron la resolución que creó la misión, la mayoría no son países del continente americano, de manera que no es cierto lo del Grupo de Lima. Es una resolución votada por la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Y además, ya yendo más en detalle, cuando el informe dedica un capítulo a los supuestos errores y omisiones del informe de la misión de determinación de hechos, de las 8 páginas que tiene ese capítulo, 4.5 están dedicadas a poner fotografías donde se ven visitas que recibieron Leopoldo López y el señor Juan Requesens. Y se pretende hacer ver que, porque en esas fotografías se evidencia que estas personas recibieron visitas durante su estadía en los centros de detención en los que estaban, se quiere demostrar con eso que no fueron objeto de tortura, como que si una cosa tuviera que ver con la otra. Claro. ¿No? En ese sentido, esas fotografías no demuestran que no fueron objeto de tortura, porque para demostrar que no hubo tortura, tendría que haber tenido fotografías del cuerpo de estas personas en los días en que se denunció esa situación, y con un examen médico legal que así lo demostrase, pero que el hecho de que estas personas recibieran visitas no demuestra esta situación. Entonces, como ve, esa es una de las supuestas pruebas que demuestran cosas que no demuestran. Otro elemento es que se dice que el informe miente, porque el informe señala que la Comisión esta de la Verdad y Justicia, que tiene un nombre larguísimo, de la Asamblea Constituyente, el informe dice que esa comisión dejó de funcionar en diciembre del año 2019. Y resulta que dicen, no es verdad, porque la constituyente renovó el mandato. Y resulta que eso es un error creado por el gobierno. ¿Por qué lo digo creado por el gobierno? Porque la Gaceta, que supuestamente le renovó el mandato a esta comisión, salió ayer. Es decir, fue publicado luego del informe. Entonces, mal podía el informe cometer un error cuando la Gaceta que demuestra el supuesto error es posterior al informe. Otro elemento que también llama la atención es que cuando se habla de casos de violaciones de derechos humanos, en el último y más corto capítulo, solamente se narra 8 casos de violaciones de derechos humanos, de los cuales 3 son del año 2019, perdón, del año 2020, 1 del año 2019 y el resto son del año 2017, 4. Es decir, no hay un solo caso del año 2014 al año 2016, que es el periodo en el cual hubo una de las mayores represiones en el país, y donde el informe de la misión de determinación de hechos también señala varios casos. Entonces, quiero destacar esto porque de las más de 200 entrevistas que hizo la misión, el gobierno reduce las violaciones de derechos humanos a 8 casos que son del 2017 para acá, y no menciona un solo caso del año 2014 al año 2016. Entonces ahí uno se da cuenta cómo efectivamente no existe ninguna situación que pueda sustentar que hay una respuesta al informe, cuando la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos no son respondidos. Y adicionalmente, esto también quiero destacarlo,
no existe una sola evidencia contra ninguno de los casos que ahí se señala. Solamente se intentó responder respecto a Leopoldo López y respecto al señor Juan Requesens. Pero el resto de los casos que se mencionan ahí, por ejemplo, ninguno de los casos donde se señalan violaciones originadas por OLPs han sido respondidos. Y esto pone en evidencia cómo el gobierno no tiene manera de responder a las graves actuaciones que ahí los cuerpos de seguridad del Estado han hecho en ejecución del control social. Y finalmente, esto pues lo tenemos que vincular al otro documento que tú señalaste, que es el de la ley antibloqueo, esta que se pretende aprobar, donde efectivamente lo que se pretende es dar más opacidad, se pretende generar una especie de regla de secreto de Estado, donde al final la doctrina de la seguridad nacional es la que se quiere imponer para decir que todo tiene que ser secreto en Venezuela, donde se pueden otorgar mayorías accionarias a grupos privados que no sabemos cuál es el origen de su fondo, justamente para mantener un control sobre el aparato productivo que al gobierno le interese controlar. Como ves, son dos documentos que están vinculados uno con el otro, pero sobre todo en el caso del primero, que pretende demostrar los errores de la misión de determinación de hechos, sobre todo lo que hace es evidenciar que ese informe más bien está tan rigurosamente hecho que no ha sido posible para el gobierno desmontarlo. Así es, estamos conversando con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es vocero y director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, sobre esta última parte que nos indicas un poco para que nuestros oyentes tengan claridad de qué estamos hablando, te pregunto yo, cuando se produjo la sospechosísima compra de medios de comunicación, el caso del grupo Cadena Capriles o el caso del mismo diario El Universal, la identidad de los compradores estuvo en el más oscuro y espeso secreto. Nos estás diciendo que la ley antibloqueo pretende convertir en normal, en legal, eso que ya vivimos y que fue señalado por todo el mundo como algo irregular. Así es, lamentablemente la ley establece disposiciones según las cuales pues puede establecerse como secreta actividades como el traspaso de activos, como la generación de asociaciones con empresas, de manera que podría, por ejemplo, traspasarse algún tipo de activo del Estado sin que se supiese a quién, ni cómo, ni cuándo. Y eso, pues, por supuesto, se hace para evitar que se pueda saber quiénes son las personas que están contratando con el Estado y evitar de este modo que sean objeto de sanciones. Esto va en contra de la Constitución, que establece que este tipo de situaciones tienen que ser del conocimiento público. Por ejemplo, la Constitución señala que todos los contratos de interés nacional tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, y obviamente si tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, pues tiene que conocerse con quién se están haciendo. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se pretenda hacer que sea un secreto de Estado con quién se contrata, cómo y cuándo, pues obviamente no es que le da opacidad a la contratación, es que la hace completamente turbia, que es el verdadero término para este tipo de situaciones que se pretende hacer pasar por este velo que ahora pretende hacer, que se pretende hacer cubrir todas las actividades económicas de la administración pública, y que por supuesto sería un caldo de cultivo ideal, más allá del que ya existe, para la corrupción que ya carcome todos los estamentos del Estado Nacional. Ali, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 1 de octubre. Un gran abrazo y muy buenos días. Gracias, Chugo. Un saludo. Ali Daniels, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos la relación posible, factible, entre estos dos documentos. El antiinforme
del régimen para tratar de lavarse la cara ante el informe de la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, que señala la lamentable realidad de delitos de lesa humanidad en nuestro país, y por otro lado la ley antibloqueo como mecanismo también de control social, también de control económico. Voy a ponerles un ejemplo de esto último que nos decía el doctor Ali Daniels. Todo el mundo recuerda acá que el régimen estatizó una red de importantes supermercados, eran unos supermercados exitosos y ese era su nombre, Éxito. El gobierno estatizó esa red de supermercados y los convirtió en los abastos bicentenarios, ¿recuerdan? Bueno, resulta que después esos espacios, esos locales que eran propiedad del Estado, aparecieron con unos rótulos que decían tiendas Clap, con el nombre de un programa social del Estado, una supuesta política pública. Después se descubre que las tiendas Clap no eran del Estado, sino de un particular. Nada más y nada menos que el señor Alex Saab, esta persona que está presa ahora en Cabo Verde y cuya extradición está solicitando Estados Unidos. Bueno, todo eso sería secreto de Estado en el marco de esta llamada ley antibloqueo. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión en esta madrugada. Iniciamos el mes de octubre llenos de noticias, algunas muy lamentables, como el asesinato del joven Víctor Rivero en una protesta por hambre en Cariaco. Otras también preocupantes porque llenan el futuro inmediato de más incertidumbres que las que hoy tenemos, y lo cual es mucho decir. Ayer el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anuncia el retiro de su fórmula de las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre. Por supuesto, saltan muchísimas preguntas. Bueno, si la vía para ampliar la ruta democrática, para reconstruir la ruta democrática no es participar, ¿cuál es? ¿O se ha renunciado ya a la misma ruta democrática? Entonces, ¿cuál es el otro camino? Como esa respuesta no la dan ni quienes abogan por la participación, ni quienes abogan por la abstención, tenemos que buscarla en otros ámbitos, en la academia, en el análisis político. Por eso tenemos en línea al doctor Michael Penfold. Michael Penfold es precisamente experto en temas de gobernabilidad, de gobernanza, y bueno, desde el ámbito académico, desde el IESA y desde el Wilson Center, ha elaborado
trabajos e investigaciones y propuestas en este sentido. Michael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio tu visión acerca de lo que puede ser el proceso político venezolano en las próximas semanas y en los próximos meses, incluso más allá del 6 de diciembre y del 5 de enero. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chu, un placer estar en tu programa. Y como bien dices, el anuncio de Enrique Capriles ayer es un anuncio que hace ver que la situación política no termina de encontrar un camino, una ruta que le permita al país salir o comenzar a tejer una salida que le permita a su vez retomar el acceso a financiamiento que tanto necesita para poder solventar los problemas económicos del país y los problemas de los servicios públicos y reinsertarse en el mundo desde el punto de vista petrolero. Capriles básicamente lo que dijo es que si no hay una posposición es imposible que la Unión Europea pueda observar esas elecciones. Después de una visita que hicieron unos funcionarios de la Unión Europea básicamente solicitando esa posposición. Y hasta ahora Maduro no ha mostrado disposición, pareciera, de hacerlo. Entonces, bueno, hay unos lapsos en el Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que tampoco cuenta con el visto bueno de la oposición en general, porque no fue seleccionado de la manera que correspondía a través de un acuerdo, sino por imposición nuevamente del Tribunal Supremo de Justicia. Y en el fondo lo que todo esto revela es que no hay una salida electoral que no pase por un acuerdo previo, no hay una salida política que no pase por una negociación previa. Esto no es solamente un tema de condiciones, lo es. Claro. En este momento las condiciones electorales son muchísimo peores que las que teníamos incluso en el 2015. Pero más allá de eso, de que esas condiciones no están presentes, sin un acuerdo político no va a haber una buena elección y sobre todo no va a haber una comunidad internacional, en particular Europa, dispuesta a entrar en un proceso. Finalmente, Europa también está diciendo, la Unión Europea, que para poder entrar necesita un lapso de tiempo de 6 meses. Eso empieza con una misión exploratoria, con una revisión de esas condiciones, con unas peticiones de ajuste de esas condiciones y luego con la conformación de la misión de observación. Eso tiene un ciclo que si bien se puede acortar un mes o dos, requiere grandes acuerdos para poder promover todas esas reformas que van todos esos cambios en esas condiciones que va a requerir ese proceso. Y Maduro está optando sencillamente por avanzar con la elección del 6 de diciembre, tratar de cerrar el capítulo de Guaidó y de la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que el 6 de enero del 2021 el país no va a tener ningún poder público con un origen democrático en el país, ni la presidencia ni el poder legislativo reconocido, ninguno de ellos reconocido por la comunidad internacional. Esa es la situación de Venezuela hoy y lo que proyectamos hacia adelante, un empeoramiento de esa situación. Estamos conversando con el doctor Michael Penfold, analista político y científico social. Michael, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí no va a haber elección de ninguna naturaleza que sea útil al país, ni siquiera de consejos municipales, de nada, sino hay un acuerdo previo entre los contendientes que dé garantías a todos, garantías pre y postelectorales. Las garantías preelectorales tienen que ver con la limpieza del proceso y las garantías postelectorales tienen que ver con la sobrevivencia de aquel que pierda los comicios. Ahora bien, no pareciera haber en los actores políticos hoy comprensión de la necesidad de ese acuerdo. Ese acuerdo le es útil al país, pero
al parecer el estamento político tiene otros intereses. El señor Maduro Moros dice o actúa de acuerdo al criterio de que la oposición está en su peor momento de los últimos 20 y tantos años y que entonces va a avanzar. Y cuando uno escucha a algunos voceros de oposición, cuando uno escucha, por ejemplo, al señor Guaidó y compañía, o sea, pareciera que estuviéramos hablando de otro país. Guaidó dice: Maduro está cercado, el régimen está asustado, ellos están contra la pared. Y uno, bueno, el venezolano de a pie percibe otra situación. En ese marco, ¿qué posibilidad hay de avanzar en esa búsqueda de acuerdos? ¿O qué tendría que hacer el ciudadano de a pie frente a esa circunstancia? Mira, la presión internacional sobre Venezuela es muy grande, es real. El deterioro de la situación económica, después de 6 años de crecimiento, ya es de una depresión muy profunda. El país ya ha perdido 2/3 partes de su economía. Es un país donde la población en este momento está básicamente condenada a la pobreza, en un país donde el sistema educativo está dejando de funcionar a todos los niveles, primaria, secundaria, el sector universitario, etcétera. Entonces, digamos, la presión es real. Lo que uno observa es que en este momento ninguno de los actores, más allá de sus motivaciones, más allá de sus creencias, de sus valores, ningún actor por sí solo puede resolver el problema venezolano. Y eso es parte de la tragedia acá. Maduro no puede tener una respuesta unilateral a esto, y Guaidó tampoco, y Capriles solo tampoco puede. Entonces esto requiere de un acuerdo, y la pregunta es, bueno, ¿qué los va a llevar a eso? Bueno, en este momento lo que sigue privando en cada uno de los actores, a mi juicio, es el cálculo político. En el caso de Maduro es resistir en el poder, y ya han mostrado que han sido capaces de hacerlo, que ya han aprendido cómo hacerlo y que están dispuestos a seguir haciéndolo hasta para mantenerse en el poder. Y en el caso de Guaidó también hay un cálculo político muy claro de mantener una continuidad administrativa más allá del 5 de enero del 2021, y para poder seguir protegiendo los activos que están congelados en este momento en el exterior. Y creo que en el fondo esas racionalidades individuales digamos, se pueden justificar desde el punto de vista de cada uno de esos políticos, pero es difícil de seguir justificando desde el punto de vista de la situación del país. Y eso yo no creo que hay, digamos, los mismos niveles de responsabilidad. Obviamente las causas de la crisis en el país tienen un origen muy claro en la gestión de Maduro y en el desmontaje de todo el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela. Pero en el fondo esto requiere un proceso, digamos, político, donde además tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, porque si la comunidad internacional no reconoce las elecciones, si no reconoce y no participa en la reconstrucción del país, difícilmente nosotros solos vamos a poder. Entonces, ese es el dilema. Y lo que es muy trágico es que todos los actores, sabiendo que eso es así, no haya la voluntad política de hacerlo. Parecía que había una ventana que Capriles estaba abriendo con la liberación de los presos políticos, con el anuncio de Maduro y del mismo Diosdado Cabello de disolver la Asamblea Nacional Constituyente, y con la carta que se había enviado tanto a las Naciones Unidas como a la Unión Europea solicitando esta observación para empezar a explorar ese camino, de una forma que al final esa elección legislativa por sí sola no resuelve todo. Tú requieres una negociación integral mucho más amplia, porque el problema no es solamente
la elección de la Asamblea Nacional, hay un tema con la presidencia, hay un tema con los activos de Venezuela en el exterior, hay una necesidad del país de acceder a financiamiento internacional o en los organismos multilaterales, y todo eso requiere de una mesa de negociación que teníamos en Oslo, que el gobierno abandonó y que después Guaidó cerró de forma definitiva. Entonces, bueno, seguimos en el mismo punto y con el mismo drama. Ese es exactamente donde estamos en este momento. Conversamos con Michael Penfold, científico social venezolano, analista político, especialista en gobernabilidad y gobernanza. Finalmente, Michael, has hecho referencia al papel destacadísimo que tiene la comunidad internacional en el desarrollo de aquellas presiones que pudieran llevar a que el proceso venezolano encuentre un cauce de resolución a través de la negociación y la construcción de un acuerdo. Sin embargo, fíjate, recientemente han ocurrido cosas que nos han puesto a todos los venezolanos, incluso a los venezolanos opositores, a ubicar en su contexto real esa idea de que nos apoya la comunidad internacional o las más importantes economías del planeta, etcétera, etcétera, como que si eso fuera el mundo, ciertamente. Me refiero a hechos concretos, pues el régimen de Maduro obtiene un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente que habla en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en la reciente Asamblea General de la ONU no es Guaidó, es Nicolás Maduro. Bueno, son hechos. Maduro tiene su propia versión de la comunidad internacional y forma parte de su dispositivo de una carpa geoestratégica determinada. ¿De qué manera ese consenso o ese apoyo, ese respaldo internacional no se ha visto afectado también por las realidades que está viviendo el mundo? La crisis venezolana pasó de la gaveta 7 a la gaveta 8. El mundo post-pandemia va a ser un mundo en recesión durante quién sabe cuánto tiempo, y cada quien va a estar pendiente de su proceso de reconstrucción antes que la solidaridad con más nadie. Háblanos de eso un poco para entender, pues, qué se puede esperar de afuera y qué necesitamos desarrollar aquí adentro. Mira, yo creo que la comunidad internacional, como bien dices tú, es una entelequia muy abstracta como para generalizar. O sea, la comunidad internacional tiene diversos actores, más en un mundo donde China es un poder regional importante en Asia, es un poder global emergente, y con otros actores, digamos, que también son cada vez geopolíticamente más importantes. Y Venezuela en este momento realmente no tiene esa importancia que todos quisiéramos que tuviéramos. Hay mucha atención sobre Venezuela porque hay mucha preocupación, sobre todo con el tema humanitario. Venezuela era la tercera economía más importante en América del Sur, la cuarta en América Latina. En este momento es de las más pobres en América del Sur y de las más pobres en América Latina. Nosotros éramos el principal productor petrolero en el hemisferio occidental, y ya lo dejamos de ser hace tiempo, pero en este momento somos incluso unos productores que apenas estamos produciendo menos de 350,000 barriles, con dificultades para ubicarlo. México produce más que nosotros, Colombia produce más que nosotros, Ecuador, Brasil, Argentina. De modo que pensar que Venezuela es el centro del mundo es un error. Ahora, no hay una salida sin contar con esa comunidad internacional, que al final es fundamental no solamente para legitimar cualquier acuerdo político o proceso político que pueda haber en el plano interno, sino además es fundamental para poder acceder a los organismos multilaterales sin los cuales nosotros no vamos a poder restablecer cosas tan básicas como el servicio de electricidad, el servicio de agua, y comenzar a levantar la economía del país, empezar a crecer. Entonces, esa es la realidad. También es cierto que esa comunidad internacional, y esto es lo que estamos viendo en Europa, no está dispuesta a meterse en Venezuela
en ningún proceso político si no hay acuerdo y disposición y voluntad entre las partes. Y eso es un tema central, y eso es algo que tiene que resolver la oposición, que se ha venido fragmentando en el tiempo. No se ha venido fragmentando, creo yo, no porque haya divergencias en el plano o competencias en el plano del liderazgo. Yo pienso que ese no es el caso. Yo creo que hay unas divergencias cada vez más profundas en torno a qué tan efectiva es la línea o la estrategia que ha venido asumiendo el gobierno interino para poder promover ese proceso de cambio, y otras visiones que piensan que podrían ser más efectivas. Y por otro lado, también tienes un régimen que está cada vez más anclado en el poder, resistiendo en unas condiciones, sin duda alguna, desde el punto de vista económico y financiero, muy precarias, pero con suficiente acceso, dado el apoyo de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, como para sostenerse. Entonces, esa es lo que llamamos la situación. La comunidad internacional, en el fondo, es una llave muy importante para la salida de Venezuela, pero eso pasa todo por el plano interno. Es decir, si no hay voluntad de buscar ese proceso de negociación que le dé garantías a todos los actores por igual, yo veo difícil que podamos llegar a buen puerto. El esfuerzo de Capriles ahorita yo creo que es un esfuerzo importante, tuvo logros concretos, pero muestra la fragilidad de estos esfuerzos individuales si no hay acuerdo dentro de la oposición y si no hay voluntad política real por parte de Maduro, que en este momento pienso yo que está privilegiando dos cosas. En primer lugar, cerrar el capítulo de Guaidó el 6 de diciembre de este año a como dé lugar, a trocha y mocha, y por otro lado creo que también está esperando los resultados de las elecciones de los Estados Unidos para ver si gana Trump o gana Biden, y a partir de ahí ver si replantea su estrategia político-electoral en el plano interno. Michael, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado tantos insumos, tantos y tan importantes insumos para hacer una discusión bastante más nutrida, bastante más profunda, y ver hacia adelante con mayor claridad. Muchísimas gracias, Michael. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Michael Penfold, analista político, académico, investigador acucioso de la realidad política venezolana, dándonos estos criterios que, repito, creo que son fundamentales. No va a haber solución a la crisis venezolana sin acuerdo político integral que le dé amplias garantías a todos los actores. No va a haber acuerdo si los actores políticos venezolanos siguen jugando el juego suma cero. O sea, la idea de que yo gano todo y tú lo vas a perder todo y viceversa. Y si eso sigue siendo así, entonces no va a haber participación de la comunidad internacional ni en la búsqueda de la salida de la crisis, ni ayuda, apoyo en el proceso de reconstrucción. Todo eso es lo que nos acaba de decir de manera pedagógica, didáctica, Michael Penfold. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. La Fuerza es la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muchísimas gracias. Muy buenos días. RCR presentó Unidad,